Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Estamos en Tánger y hoy nos vamos a ir por los alrededores de Tánger, en especial a la ciudad de Axila, que está Arcilla, para los en hispánico, en castellano tradicional, que nos va a ser uno de los recorridos más bonitos que vamos a hacer. Nos quedamos en el último capítulo del tema de Tánger en Ceuta, recién llegado y con el cabo Eusebito preso en el cuarto de guardia porque había sido un poco golfo con las sustancias que suelen añadirse al tabaco en aquellas latitudes. No os digo más y entendéis todos. Luego tuvimos otro problema porque casi se organiza un motín cuando llegamos ahí con mi primo Francisco y con una amiga de Eusebito y amiga mía, que era y es, porque todavía está viva, que era profundamente atractiva. Y bueno, eso en el cuarto de guardia formó un motín y allí querían aparecer todos los soldados a ver a nuestra compañera. Una cosa que era absolutamente delirante dentro de lo que era ese ambiente cuartelero, muchas veces agobiante y asfixiante que se respiraba en aquellos años. Estoy hablando de los alrededor del año 80, 79-80. Me bailan ahí las fechas, pero fueron en ese año. Y otra cosa, pues él era maestro, el cabo Eusebito era maestro y era un hombre muy brillante y era muy bueno, o sea, tenía recursos era un charlista increíble, ¿no? Y entonces le habían puesto allí de profesor en el cuartel para enseñar a los analfabetos. Y algunos estaréis pensando, pero analfabetos, es que a la 1000 iba la gente analfabeta, pero si estamos en el 80, la gente, imaginaos lo que era la cosa, que ahora nos parece que todos somos diplomáticos y somos más listos que el rey Salomón. En esa fecha tenía 42 alumnos totalmente analfabetos que no sabían ni leer ni escribir. Imaginaos de qué estamos hablando, A veces cuando nos ponemos tan chulos con las tecnologías y con esas frases que dicen ciertos padres de que son la generación mejor formada, pues estamos a un paso de la miseria y no se nos tiene que olvidar nunca. Todos los esfuerzos de educación y todos los esfuerzos de salir adelante son siempre necesarios. Y bueno, después de la visita, pues continuamos lo que era el shopping. Os voy a referir un poco porque las tiendas eran muy pintorescas, en el sentido que era un batiburrillo de todo, ¿no? Entonces eran tiendas de indios. Yo tampoco había, ahora ya es normal, en las grandes capitales hay muchos indios que venden tecnología, pero en aquellos años yo no había visto indios, no me refiero a indios americanos, hindúes, que lo estaba haciendo mal, porque hubo una importante colonia, y había también marroquíes y judíos que tenían sus tiendas. Por los nombres más o menos lo cazabas. Si ponía la tienda Delhi, sabías que sería, y así sucesivamente. Si ponía el mercado David o Ananías o Efraín, también sabías de dónde iba. Y si era un nombre de Atlas o montañas árabes, también sabías de dónde iba. Entonces eran tiendas, todas eran prácticamente iguales, tenían un gran escaparate llenos de relojes, de despertadores, de radios despertadores. Eso no habíamos visto, un radio despertador. Ahora es una cosa ya, ahora te despierta el móvil o Alexa, le dices cualquier frase,
te contesta, te pone la música, te suenan violines, lo que le quieras pedir, pero entonces no había nada de eso. Y todos radios de onda corta, walkie-talkies, radios para poder montar una emisora, todas estas cosas eran cosas que nos dejaban de marcas por Telefunken, de estas marcas casi prehistóricas que ya pues prácticamente ya ninguna quedan, radios todavía con válvulas, con bombillas de aquellas antiguas, una cosa increíble. Y luego estaban las tiendas que eran, esas mismas tiendas solían tener una parte de que vendían alcohol y tabaco. Fijaros ahora lo del tabaco, que es una de las cosas como más perseguidas, pero entonces en una parte de la tienda pues había todas las marcas de whisky imaginables y todas las marcas de tabaco imaginables, y hacíamos acopio, pues muchos de encargos. Oye, tráeme una botella de esto, tráeme. Ahora en todos los sitios encuentras de todo, aunque indudablemente si tú vas a un duty free te salen las cosas más baratas, pero en el concepto era más o menos lo mismo. Aquello era como un puerto libre, entonces los impuestos eran de aquella manera, comprabas ahí y era profundamente más barato. Y lo del tabaco era locura, porque entonces fumábamos todos. Era una cosa que era, con 17 y con 18 nos estábamos fumando 2 paquetes, estábamos destrozando nuestra salud, pero era una cosa como normal. O sea, llegaba un profesor a clase y tenía un cenicero allí enorme, sacaba el cigarro, se ponía a fumar, y ya en algunos cursos ya conseguíamos los alumnos hasta fumar. Y fumaba el profesor, ¿por qué no vamos a fumar nosotros? Era una de las cosas que ahora nos producen vértigo, pero entonces no producía vértigo. Y lo de la bebida, pues mira, estábamos ahí en esa frontera de los 17, 18 años, pero en la aduana no te preguntaban nada. Había allí en la aduana, bueno, en el barco, porque como aquello seguía siendo territorio español, únicamente cuando te bajabas del barco, algo que declarar, ¿qué ibas a decir? No, ibas con las bolsas que asomaba el cartón de Dungil. Bueno, que el cartón de Dungil era como... El cartón de Dungil y la caja del Chivas eran de tamaños similares, ¿no? Pero ya el que estaba allí vigilando ya te miraba así de reojo y te decía, uy, este lleva para revender allí a todo el pueblo. Y luego estaba nuestro amigo y compañero Josu, que ese era el que hacía de banca para... Te recompraba él mismo la bebida y te daba 50 o 100 pesetas más para que tú pudieras seguir el viaje de estudios allí, teniendo una vida licenciosa. Y bueno, de recuerdo de aquel tiempo, pues un gran parque de atracciones, que era el Tívoli, que allí había conciertos por la noche. Yo vi allí la primera vez que vi al grupo Mecano, que todavía eran casi unos auténticos desconocidos, y a Medina Zara también, porque cuando fuimos nosotros era en Semana Santa y había muchos conciertos. Y luego, pues claro, aprovechamos también para visitar Córdoba, Sevilla y Granada, que fue verdaderamente lo que más nos movió, ¿no? Y empezamos a entender lo que era otro mundo, lo que era otro arte y lo que era otra cultura. Y yo entonces ya me enamoré de lo que era el arte, de lo que era la cultura, y bueno, nos costó rescatar a nuestra amiga de lo que era el cuarto de guardia de donde estaba el cabo Eusebito retenido. Pero al final todos volvimos dichosos, y alguna vez con posterioridad me he vuelto a cruzar con él y nos hemos sonreído. Bueno, él hizo vida civil, claro, porque entonces la milicia era obligatoria, entonces él hizo vida civil, y alguna vez que le veo, ¿te acuerdas cuando estuvimos? No me lo recuerdes, qué jóvenes éramos y tal, porque luego su salud se deterioró progresivamente, porque su vida no se enderezó demasiado según los criterios del mundo actual. Y estábamos ahí en Ceuta, a escasos 35-40 kilómetros de Tánger, y allí seguimos. Y voy a contaros la excursión que hicimos saliendo fuera de Tánger. Un pequeño microbús que nos había encargado Alex, nuestro amigo, pues nos llevó fuera de Tánger. Muy bien, muy cómodo, el señor simpaticísimo, hablaba perfectamente. Ahí toda la gente que se mueve con el turismo habla, aparte del árabe, como es natural, francés, español, inglés, todos. O
O sea, todos, porque es una cosa que necesitan para vivir. Y nos enfocamos hacia el Cabo Espartel. El Cabo Espartel se encuentra a unos 15 kilómetros al oeste de Tánger y su fama se debe principalmente a su faro, que fue el primero que se instaló en las costas marroquíes, aunque el Cabo Espartel también es conocido por haber tenido allí dos batallas, una que os la ampliaré un poco, que es la lucha entre la flota hispano-francesa y la británica en 1786, y en 1936 el enfrentamiento dentro de la Armada, dentro de nuestra guerra civil, que terminó con el triunfo del bando sublevado, que garantizó así el paso a través del estrecho de las tropas rebeldes. Pero el Cabo Espartel no puede considerarse solo como un cabo más, donde han tenido lugar estas batallas que os digo, que ahora os las voy a ampliar. Es el lugar donde se une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Pese a que generalmente se dice que la unión se produce en el área del estrecho de Gibraltar, que todavía el estrechamiento la tierra está más junta, pero el Cabo Espartel es el lugar exacto donde se funden ambas aguas. Por así decirlo, el Mediterráneo, que tiene aguas más densas y más salinas, inunda, por así decirlo, sobrepasa el límite del peñón de Gibraltar y de la parte más estrecha y se mete dentro del océano Atlántico, generando allí mareas y corrientes internas, que eso será para todos los oceanógrafos, y yo la verdad que a eso no me dedico, me supone una gran admiración. En la antigüedad se conocía como Cabo Ampelusia o de las Viñas, y este es un cabo donde se ubica un faro sencillo en lo alto de un acantilado, enclavado en una zona de bosque mediterráneo muy frondosa, con pinos, con quejigos, con carrascas, con vistas muy privilegiadas, y donde se aprecian pues el agua de los dos mares. Yo la verdad no pude ver una línea así exacta. Si mirabas así a larga distancia podías ver que la tonalidad del azul cambiaba, pero tampoco es una cosa que se vea fácil. Bueno, cerca está la playa Robinson, que es la que rodea el Cabo Espartel, y es un lugar perfecto para contemplar los árboles, para tomarnos un zumo, y si hace buen tiempo, pues contemplar el mar. Esta zona es conocida a nivel histórico por una batalla entre la Armada Española, como os he dicho, y la Royal Navy británica. El 20 de octubre del año 1782 se enfrentaron en las aguas del Cabo Espartel una flota de 46 navíos franco-españoles contra 34 naves de la Armada británica. Es una batalla sin vencedores ni vencidos, según lo que narran las crónicas de la época. El motivo sí que está claro. Carlos III firmó en 1779 el Tratado de Aranjuez con Francia para renovar la alianza de los dos países contra Inglaterra. Y la motivación del rey español no era otra que recuperar la añorada plaza de Gibraltar, mientras que la del rey inglés era la anulación de los tratados referentes a las fortificaciones de Dunkerque. Y así, con los motivos de unos y de otros, los ingleses deciden mandar ayuda a sus compatriotas sitiados en el 14º sitio del Peñón de Gibraltar, que fue porque fue el más extenso en el tiempo, conocido como el gran asedio. Las playas que vamos viendo cuando andamos por esta zona son impecables, son un reclamo turístico envidiable, y muchas ofrecen un servicio de camellos para recorrer sus arenales. Aquí conocemos a la camellita Yasmín y a su madre ya adulta, pero por unos momentos entre chilabas y camellos nos sumergimos en el recuerdo caravanero del comercio del oro a través de Marruecos, que llevaba el oro desde Mali a la Córdoba califal. El siguiente paso donde nos paramos y visitamos es la Gruta de Hércules. Aquí me voy a extender un poco más porque la historia de Hércules me parece tan apasionante que he querido meterla en parte, por lo menos porque muchas veces oímos hablar de los trabajos de Hércules, de las columnas de Hércules, todo lo que tiene que ver con Hércules no tenemos ni idea. Bueno,
La Gruta de Hércules es una de las atracciones más visitadas en el norte de Marruecos y fueron descubiertas en el año 1878. Están a solo 5 kilómetros al sur del Cabo Espartel, lo que les hace una opción muy interesante por su cercanía. Si se ha visitado el Cabo, ya casi te obliga a ir a verlas porque estamos a 17 escasos kilómetros de Tánger. Se localiza en un entorno natural muy agradable, con las playas estas que hemos visto y con una cavidad que es muy misteriosa, pero es grande y no da ningún agobio ni hay ningún peligro. La historia mitológica de este lugar se debe a la leyenda que cuenta que en este lugar Hércules descansó después de separar Europa de África, que es lo que tenemos en Andalucía en el escudo, que está Hércules con las dos manos puestas en las dos columnas que pone plus ultra, non plus ultra sería no más allá. Y durmió esperando para cumplir durmió después de haber hecho esta obra y esperando cumplir una de las 12 tareas que tenía, la de coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Otra leyenda que circula es que la gruta está conectada con las cuevas de San Michael en Gibraltar mediante unos pasadizos. Comentar que no ha sido probado, por lo que es más imaginario que real. Siempre dice, no, aquí entra una cueva y sale por el otro lado. Y bueno, esto ya sabéis que también hay mucho cuento. A nivel histórico es una gruta que se ha documentado presencia humana de unos 7.000 años antes de Cristo, y en el año 1930 se encontraron unas figuras de barro que demuestran la presencia neolítica en este enclave. La Gruta de Hércules es una gruta mezcla natural y también alterada por el hombre, natural por la erosión de las olas y el viento, que ha modificado su interior cuando entran dentro de la oquedad, y artificial por la extracción de la roca que se empleó para fabricar piedras de molino debido a su dureza por parte de la gente de la zona. ¿Qué pasó ahí? Las manzanas de las Hespérides. Bueno, Hércules había llevado a cabo 10 trabajos en 8 años. Pero como Euristeo pensaba que la muerte de la hidra y la limpieza de los establos no había seguido las reglas, envió al héroe a realizar un nuevo trabajo. Ahora debía viajar a los confines del mundo conocido para traerle las manzanas de oro de las Hespérides, o damas de la noche, que eran las hijas del titán Atlas, que vivía en el límite occidental del mundo y sostenía sobre sus hombros la bóveda celeste. Todas ellas vivían cerca de su padre, en el jardín guardado por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Allí estaban las manzanas que Hera había recibido de Gaia como regalo de boda. El Ore no sabía dónde estaba el jardín y estuvo vagando por el lugar un tiempo. Aconsejado por 2 ninfas, consultó al dios marino Nereo, que podía adoptar cualquier forma cuando huía del enemigo. Para sucumbir a los brazos de Hércules y pasar por todas las formas posibles, el dios se rindió y dijo dónde se encontraba el jardín de las Hespérides. Finalmente llegó al jardín después de otra serie de aventuras. Estuvo en las montañas del Cáucaso, donde liberó al titán Prometeo, que había sido castigado por Zeus tras haber abatido el águila que le picaba el hígado permanentemente. En Libia, Hércules se batió a muerte en el combate con el gigante Anteo, hijo de Gaia. Tan pronto este tocaba tierra, su madre le renovaba los poderes y Hércules tuvo que matarlo, estrangulándolo levantado del suelo, que es una obra que se repite mucho. Los grandes pintores, este estrangulamiento de Hércules, esta lucha, esta pelea con Anteo en el aire es muy socorrida. En Egipto, Hércules se enfrentó a la hospitalidad traicionera del rey Busiris, que en cierta ocasión había pedido consejo a un adivino griego para combatir la sequía que causaba hambruna en la tierra. Frasio, el adivino, le había dicho que la hambruna terminaría si el rey sacrificaba cada año a un extraño en honor a Zeus. Busiris siguió el consejo e hizo que sus sacerdotes matasen a Frasio. Muchos visitantes
ingenuos sufrieron el mismo castigo hasta que el porco Hércules llegó al altar de los sacerdotes de Busiris. Cuando el rey alzó el hacha de los sacrificios, el mango se rompió y mató al propio rey, a su hijo y a todos los sacerdotes presentes. Leyendas bonitas, leyendas de la tradición griega. Cuando finalmente llegó al jardín, Hércules le pidió ayuda a Atlas, que gustosamente fue a par las manzanas mientras el héroe sostenía momentáneamente la bóveda celeste. Pronto regresó con las manzanas de sus hijas y, como no le gustaba sostener el firmamento sobre sus hombros, se ofreció a regresar a Micenas y a entregar personalmente las manzanas al Euristeo tras el fatigoso viaje. Pero Hércules no perdió la cabeza y alabó la iniciativa de Atlas, tras lo cual pidió que le pusiera bien la bóveda sobre los hombros como un cojín para no hacerse daño. Atlas accedió a su deseo y sujetó la bóveda, momento que aprovechó Hércules para coger las manzanas, despedirse del gigante, iniciando el camino de regreso a Micenas, donde presentó las manzanas al rey. Hay otra versión de la historia que asegura que Hércules tomó las manzanas por sí mismo y mató al dragón Ladón que guardaba el jardín, y Euristeo no se atrevió a mantener las manzanas sagradas en su poder y las devolvió a Hércules, que las ofreció a Atenea, y la diosa se aseguró después que volviesen a sus primeras propietarios. O sea, es todo un recorrido, no sé si iniciático, pero pintoresco dentro de la mitología. Cuando pasamos por la zona vemos hoteles emblemáticos como Le Mirage, que es un hotel con una terraza restaurante de los más bellos de Marruecos, con una inmensa terraza, y es donde van los políticos de este lado y se juntan con los de otro, mucho yo creo, para conspirar. Y poco a poco, después de ver el lujo en el que viven muchos ricachones que tienen por allí sus mansiones, al ricachón ni agua, como digo yo, pero bueno, también tienen que vivir. Y se lo pasan muy bien allí, allí irán con sus amantes, porque estos los ricachones y las ricachonas siempre tienen amantes, y en Marruecos esto debe ser como acentuado, multiplicado y casi como los dioses griegos, que cogían lo que les gustaba. Bueno, dicha esta licencia, pues ya nos acercamos a la Medina de Arcila, de Axila o Arcila, que es un patrimonio histórico de la UNESCO y se caracteriza por la luz. Es como si estuviéramos en la Costa de la Luz, en los pueblos de Cádiz, en los pueblos de Huelva, con calles limpias y silenciosas, con un alumbrado de unos faroles que es lo que se llama la linterna de Axila, como si fuera la tapa en la que el farol que llevaran los barcos antiguos, que también recuerda en parte a la presencia portuguesa allí durante tanto tiempo, y es muy bonito y es muy, muy original. Las casas son blancas y allí predomina el color blanco y el azul. Están adornadas también muchas por pinturas murales de los artistas que la visitan, y algunas se están rehabilitando con un bonito diseño andalusí, casi todo. Y mezclan el blanco, el azul añil, hay mezquitas pequeñas y cuando estuvimos nosotros, estaban restaurando una mezquita que era grande, y entonces el culto estaba en las calles y lo pudimos al menos escuchar. Tampoco les gusta mucho que vayas allí a meter el morro, como decimos aquí, cuando están rezando y cuando están haciendo su culto. Como no entendemos árabe, pues tampoco sabíamos lo que estaban diciendo. Tiene varias puertas, las más importantes es la puerta de tierra, Bab Omar, abierta bajo una torre con el escudo de armas del rey de Portugal, y la puerta del mar del siglo XV. Bab Bahar, junto a la torre, una torre cuadrada portuguesa que se ve claramente que es de la época en la cual la ciudad estuvo controlada por los portugueses, y Bab al-Kasba, que está en la puerta de la Kasba, en la zona norte, rodeada por jardines y frente al cementerio musulmán. Y entrando por las murallas que rodean la ciudad, fueron construidas por Alfonso V de Portugal en la Kasba, a la que se llega a la calle, por la calle Alcazaba, donde se encontraban los
antiguos acuartelamientos españoles. Está la mezquita Kebir, con un alto alminar octogonal, que era la que estaban restaurando, y desde 1988 está el Centro Hassan II de Encuentros Internacionales, construido sobre el antiguo acuartelamiento, de pequeño y moderno diseño, que alberga exposiciones y a veces manifestaciones culturales, porque es una ciudad que están potenciando mucho. Es pequeña, es muy pequeñita. Esta calle termina en la plaza Sidi Ali Ben Hassud, que con una pequeña mezquita usada como templo católico por los portugueses y dominada por la alta torre alcana o portuguesa de 1509, que es el símbolo de la ciudad cristiana o de la presencia cristiana portuguesa. Y esta calle sigue junto al mar, que pasa por las antiguas escuelas españolas, que ahora ya son viviendas. Hay un letrero que te lo dice, y un caserón hispano-morisco, el Palacio Rusaní o de la Cultura, que es ahora el otro centro cultural, y luego casas con patios que van acercándose y que dan con sus cristaleras al mar por encima de la altura de la muralla, porque perimetralmente está rodeada y en gran parte la muralla da directamente a al roquejo, a las rocas del mar Atlántico. A pocos metros hay un juzgado, un cementerio musulmán, y las tumbas, allí se encuentra el mausoleo de Sidi Ahmed el-Mansur, Sahidi, que reconquistó la ciudad tras la batalla de los Tres Reyes, y el de Laya Menana, hija de un jefe sufí, al que acuden, tienen fama allí de santidad, y acuden los enfermos de la piel para curarse. Todo esto lo leí en el letrero que está en la puerta, no pensáis que me pude enterar de todo, pero de lo que me enteré, pues os lo cuento. Y sobre el cementerio se encuentra la criba, un mirador de arcilla muy popular y muy turístico, donde es posible contemplar el mar en inmejorables puestas de sol. Y ya, si nos encontramos y nos adentramos en la Medina, podemos perdernos por estrechas y limpias calles, a destacar la calle comercial o calle de comercio Alcaracine. Visitar las murallas portuguesas es como recorrer un camino de ronda y ir pasando por las calles y por las casas totalmente restauradas. Y junto a la entrada de la Medina también hay un moravito. Un moravito es como una pequeña ermita de Sidi Caleyán, que es un santo regional muy venerado, muerto en el siglo XIX. Y fuera de las murallas, al sur, junto al mar, se encuentra el cementerio judío, que no visitamos, pero que está indicado allí en el lugar donde se encuentra. Luego está la parte de la ciudad europea, donde tiene pues todas las cosas de la colonia, una iglesia dedicada a San Bartolomé. Parte del tiempo del protectorado se conserva el ayuntamiento, las oficinas de correos, el bajalato, que era en la antigua Plaza de España, un mercado, la estación de autobuses, ya cosas de los años 20 y de los años 30. La mayoría de los artesanos y vendedores de artesanías de arcilla se encuentran en lo que es la Medina Antigua, como os he dicho, en la calle Comercio, y es uno de los lugares más visitados por los turistas. Zapatos, bordados, telas decoradas, cuero, hierro forjado, artesanía de estas conchas y de todo lo que son elementos marinos, y tienen un centro, pero cuando estuvimos nosotros, que era viernes y había oración, estaba cerrado, un centro donde se recogen allí todo lo que son los diversos artesanos. Una de las grandes sorpresas es la excelente gastronomía que se encuentra aquí, con el pescado, pero fresco, del mar a la parrilla. Y atención exquisita, buen género, buenísimas lubinas, diverso marisco a precios más que entendibles. Y con el tema del alcohol, pues puedes lo mismo encontrar cerveza en algunos restaurantes y en otros no. Cerveza buenísima, de la tradición del colonialismo francés, y todo depende del rigor religioso que tenga el propietario. Hay también coloridos carros de caballos que acompañan el devenir de los turistas
en calisas que son rosas y son, para nosotros son de un gusto un poco horripilante, ¿no? Pero bueno, hay gente, los turistas, que se montan allí con muchas ganas. Y luego ya volvimos a Tánger, y en Tánger pues ya es todo lo que se ha hecho de nuevo, el puerto, todas las calles, o sea, vas viendo alrededor del mar, han hecho hoteles, han hecho edificios, han hecho un puerto deportivo con más de 1.400 amarres, todo a lo bestia, unas aceras amplísimas, farolas, jardines para ir en bicicleta, balnearios que se han hecho, palmeras que las han traído desde... Hay mucha inversión de lo que son los países del Oriente Medio, que buscan en Marruecos pues la tranquilidad, el sosiego y el frescor, porque claro, ahí hay que vivir en esos países. Y aquí vienen, tienen la seguridad de que están en un país musulmán como el de ellos, y aquí es donde se lo pasan bien. Luego me llamó la atención lo que era el Gran Teatro Cervantes y el Cine Alcázar, que se veían como presencias de nuestra presencia y de nuestra cultura. El Gran Centro de Cervantes hace pocos meses pues fue cedido a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se produjo ya la donación irrevocable para que el Gran Teatro de Cervantes en Tánger se restaure y sea un poco un emblema cultural de la ciudad. Me imagino que el Instituto Cervantes seguirá apoyándolo, pero fue el espacio escénico más grande del norte de África, y con una capacidad para 1.400 personas. Había sido en el año 1928 adquirido por el gobierno de Miguel Primo de Rivera. Es un inmueble es modernista, es muy bonito, sobre todo a la fachada pone Gran Teatro Cervantes con azulejos blancos, azules, amarillos, verdes, y con unas esculturas también modernistas que llaman muchísimo la atención. Pero sobre todo Tánger es una ciudad del buen comer, de las compras, de comprar cualquier producto, que siempre va a ser de gran calidad. Y siempre estamos bajo la mirada atenta de las mezquitas, que algunos, pues desde sus puntos de vista, pues les pueden resultar un poco inquietantes. Yo la verdad no he sentido ninguna inquietud mientras sento, igual es que soy muy osado, pero bueno. No estamos ante uno de los países musulmanes más conservadores en cuanto a las costumbres y forma de vida, pero la religión de Marruecos la sigue llevando por su propio ritmo islámico, donde los hombres pues siguen marcando las normas. Desgraciadamente hay una estricta segregación de los géneros en la vida pública, y puede desconcertar a más de un visitante, aunque en estas grandes ciudades hay una mayor mezcla y una mayor osadía de tendencias. Y la mayoría de los marroquíes son bereberes, árabes o una mezcla de ambos. Y debido a las mezclas entre las dos comunidades se están perdiendo también muchas veces sus elementos distintivos. Los bereberes han vivido tradicionalmente en las montañas y en el desierto de Marruecos. Y ellos hablan 3 dialectos principales: el amazigh, el chelub y el rifeño. Y antes de la creación de Israel también había una importante minoría judía que se había establecido en Marruecos, y la religión que profesaban hizo que tuvieran que escapar de la persecución que había habido en España durante la Reconquista. El Islam ha prevalecido en Marruecos desde el siglo VII, y la dinastía alauita afirma el profeta Mahoma como un antepasado de ellos. 2/3 de los musulmanes de Marruecos pertenecen a la denominación suní, mientras que el 30% son musulmanes no confesionales. Los sunitas creen que el padre político era Mahoma y Abu Kafar fue su primer califa.
Por el contrario, algunos chiitas, se les distingue por la vestimenta. Algún amigo, José Manuel, que estaba con nosotros, que ha vivido durante tantos años en Lavapiés y conoce todas las faunas de este mundo habido y por haber, pues los chiitas, que son minoría, creen que Ali ben Abi Talib era el hijo político y los primos eran la otra parte de los descendientes de Mahoma. Y la escuela predominante es la de los sunitas en Marruecos, de la escuela maliquí de jurisprudencia, que se basaba en el Corán y hadices como fuentes primarias de la instrucción. Era el Corán en la tradición musulmana que había en nuestra península. Y hoy en día el Islam es la religión del Estado constitucionalmente establecido, y el rey afirma tiene la legitimidad como jefe de Estado y religioso. Y en parte su legitimidad pues apoya en esto que os digo, de que se considera descendiente de Mahoma, príncipe de los creyentes. Y alrededor de las 2/3 partes son sunitas y el 30% también, como os digo, musulmanes no confesionales. La Constitución da derechos y protección al Islam, a diferencia de otras religiones, incluyendo lo que es legal para tratar de convertir a un musulmán a otra religión. Y el Reino de Marruecos es una monarquía constitucional parlamentaria con un gobierno elegido, un parlamento, pero con la peculiaridad pues de que el rey pesa mucho. Del rey no se puede hablar, o sea, allí no hables mal del rey porque te ponen es mejor que no lo hagas, no te voy a decir dónde te ponen. Y otra costumbre que ha pasado de generación y de generación y que está relacionada con la religión de Marruecos es la referida a las mujeres, pues que tienen que ser vírgenes y todas estas cosas, pero bueno, eso también se decía en otras religiones y ahí vamos a correr un tupido velo. Sí que le dan mucha importancia a la familia, que incluso la familia llega a ser mayor el peso que en otras culturas, y pues yo creo que es una de las cosas más sagradas. Y suele haber gran unión y gran fraternidad, aunque hay que tener en cuenta que mucha gente está desplazada en Europa, y en Europa hacen otra vida y hacen otro ritmo. Y como os digo, Tánger, tan cerca, tan bella, con tantas cosas para comprar, con tantas tiendas, mucho más que en Ceuta, que no se engañen. Ahí sí que hay abundante shopping. Bueno, hoy os he llevado desde una parte del viaje de estudios hasta reencontrarnos con los alrededores de Tánger, y esto ha sido hoy Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.